Se trata de calcular el volumen de una figura como esto. Esto que está hecho de plastilina es una esfera a la que se ha atravesado con un cilindro, generando un hueco en el medio. Lógicamente no es solo la esfera menos el cilindro, sino que también le faltan las tapas. Si ahí a lo mejor no se ve bien, pues en esta figura pues se distingue un poco mejor, que es un elemento de un collar. Simplemente el trozo de esfera ha sido atravesado por un cilindro, dejando ahí un hueco en su interior. Entonces es una superficie de revolución que tiene un trozo de esfera y hueco en su interior, el cilindro. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo se haría esto. Tenemos aquí la referencia de la figura y simplemente pues vamos a hacer, por ejemplo, vamos a imaginar la esfera y de repente esa esfera se atraviesa por un cilindro. Dibujamos unos ejes que pasan por el centro. Vamos a ambos ejes y ahora vamos a atravesar con el cilindro de manera que está centrado por el medio, generando aquí pues esta sección. Entonces esto, al hacer la revolución respecto al eje X, que va a ser este, obtendremos entonces esto que teníamos aquí. O sea, en realidad esta forma aparecerá aquí abajo de igual tamaño si está bien dibujado, ya que aquí parece algo mayor, y ese es el trozo que aparece. O sea que en realidad esto es lo que se revoluciona respecto al eje X, y lógicamente en el momento en que haga la revolución pues va a hacer una forma circular. Esto sería el corte, dejando ver la superficie de atrás, y tenemos entonces que la superficie esférica sería algo como esto. Tenemos la esfera, se le quita aquí, se le hace un agujero a la esfera pasando por el centro un cilindro y provocando detrás un hueco, de manera que queda de esta forma. Bueno, pues según eso, si consideramos la circunferencia exterior, por ejemplo, vamos a hacer que sea una circunferencia cuyo radio sea 5, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado. Tenemos entonces que si despejamos y, vamos a hacer por ejemplo que la recta esta, que corresponde en realidad al radio de este cilindro, pues vamos a hacer que tiene por ejemplo radio 3. Entonces tenemos que esta ecuación pasa siempre a la altura del punto 3 por i. Por tanto, la ecuación es i igual a 3. Tenemos entonces ahí esas dos ecuaciones, y por igualación, por si no se distingue bien, vamos a ponerlo así: x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, e i igual a 3. Entonces decíamos, por igualación, tenemos que si ahora despejamos aquí, y es igual a 5 cuadrado menos x cuadrado, el cuadrado pasa como raíz, más menos raíz de esto. Entonces tenemos que como esto es igual, pues esto será igual a esto. Entonces tenemos 3 es igual a más menos raíz de 5 cuadrado menos x al cuadrado. Quitamos la raíz, pasa aquí como cuadrado, y ahora tenemos 9 menos, esto pasa como negativo, 5 por 5, 25, igual a menos x al cuadrado. Y esto 9 menos 25 es menos 16, igual a menos x al cuadrado. Podemos transformar esto en positivos ambos. Eso quiere decir que x pasa al cuadrado como raíz, es igual a raíz de 16 igual a más menos 4. Bueno, tenemos entonces que este punto tiene coordenada en x 4 y este tiene aquí menos 4 como coordenada, sabiendo que este es el eje y este es el eje x. Bueno, esto nos sirve porque ahora ya podemos calcular, realmente sabiendo aquí la intersección, pues
si tenemos esta curva y tenemos esto, podemos hacer un cálculo integral para obtener el volumen de esa superficie de revolución. Bueno, tenemos que en un cilindro, vamos a dibujar el cilindro, pues, por ejemplo, este cilindro, tenemos el radio y tenemos la altura, que es, por ejemplo, esta, de aquí a aquí. Entonces el volumen de un cilindro será pues la base del cilindro, el área de la base, que es el área del círculo, que es pi por r al cuadrado. Y ahora si queremos hacer el volumen del cilindro, esto solo es la cara superior o inferior, pues el volumen será esto mismo, la cara por la altura, o sea, pi por r al cuadrado por la altura. Bueno, ese es el volumen de un cilindro. Pero como esto va a ser una forma hueca, si yo por ejemplo hiciera un cilindro hueco, por ejemplo que aquí hubiera otro cilindro interior, entonces tendría el volumen interior, voy a llamar VO, sería pi por el radio interior al cuadrado por la altura, que en este caso es la misma. Entonces si quiero saber el volumen de este tubo, sabiendo que es un cilindro hueco, lo único que tendría que hacer es calcular el volumen total del cilindro y restarle el volumen interno del cilindro hueco. O sea que el volumen del tubo sería, esto es V sub 1, el volumen total sería igual a V sub 1 menos V sub 0. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer aquí también. Vamos a calcular el volumen este y le vamos a restar este, pero teniendo en cuenta que el cálculo integral lo haremos evaluado entre el punto 4 y menos 4, porque realmente si hiciéramos la esfera completa tendríamos que coger este punto y este. O sea que en realidad no sería solo si aquí tengo la esfera y si por ejemplo le quito el trozo este, entonces el trozo este de casquete esférico que lo puedo quitar y es algo así. En realidad no se debe tener en cuenta, igual que tampoco se tiene en cuenta el de atrás. Entonces sería esta forma de tonel, quitando esto y esto, menos el hueco interior que queda aquí. Eso es lo que vamos a calcular y es lo que vimos en estas figuras, tanto en esta figura como en cualquiera de estas que ya eran más difíciles de ver. Bueno, entonces vamos a calcular esto. Tenemos entonces que para hacer una superficie, por ejemplo un cilindro, pues lo que consideraremos, o por ejemplo cualquier superficie de revolución, será una serie de discos. Sumaremos todos estos discos de tamaño en altura infinitesimal, muy pequeña, y al sumar todos esos discos, nos imaginamos aquí muchos discos, pues obtendremos el volumen de la figura. Pero como en este caso hay un hueco, en realidad no van a ser discos, sino que van a ser arandelas. O sea que vamos a sumar todas las arandelas para obtener este volumen. Si hubiera una superficie que, por ejemplo, en sección, pues tuviera, por ejemplo, un hueco hasta aquí, entonces esta sería la sección de la superficie. Necesariamente hasta este punto tendríamos que ir haciendo arandelas con sus distintos grosores, restando siempre el radio mayor menos el menor, ¿no?, para cada disco, que va a ser todo esto. Pero a partir de este punto ya sería el volumen de este cilindro, que también lo podríamos calcular así de sencillo. Bueno, entonces vamos a pensar que en un disco cualquiera, si lo entendemos mejor así, en vertical, ya que estos van a ser discos en vertical, ahora giramos un poco la figura. Entonces de repente si tenemos un rectángulo aquí y lo empezamos a girar, pues salen discos, como decimos, de volumen mínimo, infinitesimal. Tenemos un radio, tenemos una altura y tenemos, o sea, la altura, el radio, y tenemos que el volumen era pi por el radio al cuadrado, vamos a poner así, radio al cuadrado por altura. Bueno, si nosotros consideramos un disco muy pequeño, entonces tendremos un diferencial de volumen.
Pues una diferencia entre dos puntos que es mínima, y entonces tenemos que el volumen será pi por el radio al cuadrado, y a esa altura tan pequeña le llamamos dx o diferencial de x, o a veces también delta x. Bueno, una vez que tenemos esto, como realmente esto tiene distintas alturas, en función de y, de cómo sea la curva, en este caso es una circunferencia, pues para calcular la sumatoria de todos esos discos que nos van a generar la figura, que en realidad no van a ser discos, van a ser arandelas, pues entonces para sumar todos esos discos tendremos que integrar el diferencial de volumen, y de esta forma ya tendremos aquí la sumatoria de todos esos discos, que nos da realmente el volumen total de esa superficie de revolución. Entonces tenemos esto y ya podemos hacer la integral. Vamos a coger un color en rotulador. Tenemos entonces el volumen sería igual a pi por pi, es una constante, la podemos sacar fuera, entonces ya ponemos, integramos entre el punto 4 y menos 4, y ahora hemos sacado esto fuera, el radio al cuadrado quedará determinado por, teníamos aquí despejado y, que vale esto, porque en realidad estas alturas son las que nos define la curva esta. Entonces aquí, igual que la altura se convierte en un diferencial, un tamaño muy pequeño, r cuadrado será i al cuadrado. Entonces, sustituyendo aquí ponemos aquí radio de x al cuadrado menos el radio menor, vamos a llamar el radio menor para el hueco interior, ponemos radio de x al cuadrado, y todo esto de x. Bueno, entonces aquí tenemos pi por la altura, que era lo que teníamos aquí, por la curva esta que nos definía en función de y las distintas alturas de esos discos que íbamos a hacer. O sea que en realidad era pi por i al cuadrado por h, que era dx, ¿no? Ese era el volumen cuando ya hacíamos la integral del diferencial de volumen. Bueno, pues según eso tenemos radio de x al cuadrado, tenemos que es esto. Esto sería lo mismo que lo que dijimos aquí, hacer la diferencia de un volumen menos el otro. Entonces si tenemos pi r al cuadrado por h menos pi r al cuadrado por h, podemos sacar pi y podemos sacar h, y aquí también como factor común, y tenemos pi, h en este caso queda al final, y luego que multiplica r cuadrado menos r cuadrado. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho aquí. Tenemos entonces, igual esto nos olvidamos, que era repetir eso, pi entre 4 y menos 4, y ahora ya ponemos raíz de, esto era 5 al cuadrado, 25, raíz de 25 menos x al cuadrado, y todo esto al cuadrado. Con lo cual aquí la raíz y el cuadrado ya se va a ir, menos, y luego tenemos el otro radio que decíamos que era este, que era 3 al cuadrado. Ponemos esto de x. Bueno, tenemos entonces ya que hacer esta integral, y entonces tenemos igual a pi entre 4 y menos 4, y aquí tenemos 25 menos 9 es 16 menos x al cuadrado de x. Ponemos esto entre paréntesis, ya que pi multiplica a los dos, y ahora hacemos la integral igual a pi que multiplica, y tenemos 16, esto es x elevado a 0, 0 más 1 es 1, 16x, y ese 1 lo ponemos de denominador, ya no lo ponemos, esto le sumamos 1, x al cubo partido 3.
y todo esto evaluado entre 4 y menos 4. Bueno, por último esto lo que hay que hacer es sustituir el 4 y menos 4 aquí. Y tendríamos entonces pi que multiplica a 16 por 4. Vamos a dejarlo en blanco y luego lo cubrimos con otro color. X al cubo, 4 al cubo, partido por 3. Menos 16 por menos 4. Menos 4 al cubo, partido entre 3. Bueno, esto lo podríamos haber hecho más sencillo si en vez de hacerlo desde 4 menos 4 lo hacemos entre 4 y 0 y el volumen que nos dé al final lo multiplicamos por 2, ya que esto es la mitad, ¿no? Entonces sustituimos aquí el 4, 16 por 4 y aquí 4 al cubo. Mientras que aquí 16 por menos 4 menos, y aquí al cubo menos 4. Y todo esto pues serán unidades cúbicas, ya que es un volumen. Bueno, pues ese sería entonces el resultado de este ejercicio, que es el volumen de esa esfera menos el cilindro y quitando también los casquetes de las esquinas. Bueno, por último ya solo habría que hacer esto para calcular, pero ya es una cuestión solo aritmética, para calcular el valor de ese volumen.